Ahí está. Entonces lo que decía yo, que proviene de un medio, de un índice menor a uno mayor, se acerca, se quiebra acercándose al normal respecto a ese punto. El espesor es de 2 centímetros y lo que pide, ¿no es cierto?, es cuánto se desvía esa distancia D proyectada. Y si yo proyecto este vector original, este rayo de luz incidente se proyecta y sigue en forma paralela. Y aquí se quiebra, y cuando llega a este otro punto que estoy indicando aquí abajo, nuevamente ahora pasa de un medio mayor, 1,5 a 1, y ahora se abre respecto de esa normal virtual que está ahí. De tal manera que este rayo que emerge, ¿cierto?, en ese punto, y si yo proyecto el incidente, son dos rayos paralelos y que están separados a una cierta distancia, y esa distancia se le llama el corrimiento lateral. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el SNL en ese punto. Entonces tenemos el n del aire por el seno 30 grados, es el n del vidrio por el seno del ángulo refractado, que será ese ángulo que aparece acá. Vamos a determinar ese ángulo que aparece ahí. Entonces, tenemos el n del aire que vale 1, el seno 30 grados 0,5, el n del vidrio vale 1,5 por el seno del ángulo refractado. 1 por 0,5 te queda 0,5 y el otro lado te queda 1,5 por el seno de R. Este 1,5 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda R sin a la menos 1 de 0,5 partido por 1,5. Y eso te da un valor de 19,47 grados. Es decir, esto vale 30 y ese ángulo vale 19,47, que es el ángulo de refracción. Y vamos a calcular ahora, tenemos entonces el seno, vamos a calcular ahora, vamos a aplicar el SNL en este punto que aparece aquí. Tenemos 1,5 porque ahora viene desde el vidrio con un ángulo de ¿cierto? Ese rayo que está aquí. A ver. Tengo una normal ahí celeste, tengo aquí una normal n', ese ángulo se repite aquí por ser el ángulo alterno externo, ¿no? Entonces tengo el n del vidrio, 1,5 por el seno del ángulo de refractado o incidente ahora, es igual al n del aire por el seno del ángulo I' que le llamo, que es el ángulo que sale al segundo medio en la cara lateral del vidrio. Entonces aquí tenemos 1,5 por el seno de 19,47, porque son ángulos alternos externos, es igual al n del aire por seno de I'. Y si tú multiplicas 1,5, tú colocas 1,5 por el sin de 19,47, igual, si te queda 0,499. ¿Cierto? Te queda, perdón, 0,499. Y eso es igual al seno de I'. Entonces de ahí saco I' sin a la menos 1 de 0,499, y eso te da 29,33, es decir, aproximadamente 30 grados. Entonces fíjense bien lo que pasa. El rayo original incide con 30 grados, se acerca a la normal con un ángulo de 19, algo, eso es 19, algo, pero ahora al salir sale con un ángulo I', y ese ángulo I' es equivalente a este que está acá. Es decir, sale con 30 grados. Es decir, si yo proyecto eso para allá, este rayo también es paralelo al anterior. El espesor vale 2 centímetros, el n del aire vale 1, el n del vidrio vale 1,5. Entonces, de ese triángulo que aparece ahí, el desplazamiento lateral, vamos a decir seno de gamma. Ese seno de gamma es cateto opuesto de partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿cierto?, te queda D partido por AB, o sea que el desplazamiento lateral D es AB seno de gamma, y eso lo vamos a dejar ahí en status quo. Y coseno del ángulo R es E, el espesor partido por, ¿cierto?, por la distancia AB.
ya, seno, el coseno es cateto adyacente, que es AB partido por, perdón, el cateto adyacente que es E partido por esa hipotenusa AB. Ahí está, seno del ángulo de refracción R es igual a E partido por AB. Y de ahí despejo AB. El coseno de R que estaba arriba pasa al otro lado dividiendo, te queda que la distancia AB es el espesor partido por el coseno del ángulo refractado R. Cambiar la pila porque me está fallando ya. Claro, la pila ya está fallando. Entonces te queda AB, pasa para allá, el otro te queda E partido por coseno de R y eso lo llamo 2 asteriscos. Entonces ahora voy a reemplazar 2 asteriscos en asterisco que es esta ecuación. Entonces donde diga AB te queda D por AB y AB es E coseno de R por el seno de gamma. Pero el ángulo de incidencia es igual a R gamma. Ver la figura. O también gamma es I menos R. Gamma, ese ángulo cierto es I menos ese ángulo que aparece acá. Porque es el ángulo completo que está ahí. Y si yo quiero gamma, ahí le resto R. Y por eso que gamma cierto te queda I menos R. Entonces, donde dice... se me pasa esta cosa. Ahí está. Entonces, donde dice gamma, reemplaza por I menos R, el espesor son 2 centímetros por el seno del ángulo de incidencia menos los 19.47 que es el refractado, partido por el coseno, ¿cierto?, del ángulo refractado. Y eso te da un D de 0,38 centímetros, es decir, ese espesor corresponde a 0,38 centímetros, que es el corrimiento lateral que se produce, y por eso que cuando uno ve lateralmente un lápiz a través de una superficie se quiebra acercándose a lo normal, y si uno lo ve desde abajo se proyecta el lápiz, ¿cierto? Y el lápiz continúa hacia acá, ¿cierto? En forma paralela con un rayo. Entonces uno, si proyecta ese rayo inicial, esos dos rayos, tanto el que emerge en este punto con el proyectado desde el incidente hacia abajo, aparecen, ¿no es cierto?, separados a una distancia D, y esa distancia D se le llama el corrimiento lateral o la distancia D. Y ahí está la física del problema, ¿ves? Hice un dibujo, está la normal N1, N', ese, si yo coloco el ángulo de incidencia, es todo este ángulo, si yo lo proyecto, es todo este ángulo que está aquí, ángulo separado por el vértice. El I es R más gamma, por lo tanto gamma será I menos R. Este es AB, ¿cierto? El espesor. Perdón, este es el espesor E y esa hipotenusa es AB. No sé si tienen alguna duda de ese problema. Ese es clásico, lo que es el corrimiento lateral. Normalmente los editores de los textos lo colocan en los ejercicios complementarios, suplementarios, o trabajan con él. El 16 es un rayo de luz que pasa del agua, el índice de refracción 4/3, al aire en igual a 1. Calcula el ángulo de incidencia si los rayos reflejados y refractados son perpendiculares entre sí, el ángulo límite y el ángulo límite si la luz incide del aire al agua. Entonces vamos a aplicar el Snell. Tenemos el n del agua, 1,33 por el seno del ángulo de incidencia, es igual al n del aire por el seno del ángulo, ¿cierto?, refractado al otro medio. A la vista del dibujo debe cumplirse que el ángulo, ¿cierto?, el ángulo θ sub t más los 90 más el otro ángulo que está aquí, 90 más la suma de esos dos te da 180 grados. Y como el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, la ecuación anterior te queda que el ángulo de incidencia
más el ángulo refractado, ¿cierto? Son iguales, te quedan los dos iguales, y eso te queda 180 menos 90. Es decir, que el ángulo de incidencia y el ángulo refractado son complementarios. Si sabemos que el seno es un ángulo igual al coseno de su complementario, entonces la primera ecuación queda 1,33 partido por el coseno del ángulo de incidencia es igual al seno del ángulo refractado, y eso es igual al coseno del ángulo de incidencia. Por lo tanto, te queda seno partido por coseno, lo paso para acá, y esto te queda 1,33. Entonces te queda tangente del ángulo de incidencia de 1 partido por 1,33, lo cual te da 0,75, por lo tanto el ángulo de incidencia es el arco tangente que da 36,9, que sería, ¿cierto?, el ángulo de incidencia en cuestión, que sería ese ángulo que aparece aquí. Y luego el ángulo límite lambda es el ángulo de incidencia tal que su reflexión, el de refracción vale 90 grados, entonces te queda 1,33 por el seno del ángulo límite es igual a 1 por el seno 90 grados, es decir, sale al otro medio, pero el rayo sale aquí en forma paralela a la superficie y forma un ángulo 90 grados con la normal. El seno del ángulo límite entonces será seno de 90 vale 1, te queda 1 partido por 1,33, te queda 0,75, por lo tanto el ángulo límite será 48,6, que es el máximo ángulo con el cual sale en forma rasante. Si supera ese ángulo de 48,6, los rayos, ¿cierto?, en vez de salir al segundo medio, se reflejan hacia el agua misma y yo puedo ver el fondo un poco más allá de lo que hay en el fondo de la piscina. Después pregunta, ¿hay algún ángulo límite si la luz incide del aire al agua? No, cuando la luz pasa del aire al agua, el ángulo de refracción es menor que la incidencia. Para conseguir un ángulo de refracción de 90 grados, el ángulo de incidencia tendrá que ser mayor que 90 y no estaría en el aire. Y también se puede deducir a través de la ley de Snell. 1, el n del aire por el seno del ángulo límite igual al n del vidrio por el seno 90 grados. Se te van los 90 grados y el 1 pasa abajo dividiendo y te queda 1,33 partido por 1, y si tú calculas el ángulo límite sin a la menos 1 de 1,33, dice que no existe materialmente porque es un absurdo, porque está superando el valor, ¿cierto?, de el dominio de la función seno, que va entre 1, 0 y menos 1. Esos eran los dos problemas que nos habían quedado pendientes, los otros lo habíamos revisado. Ahí nos faltaba este otro. El 15 dice, se muestra un conjunto de 3 placas transparentes de placas paralelas. N1 4 tercios, N2 3 medios, N3 incógnita. Si las emerge paralelamente a la interfaz de las placas 2 y 3, determinar el índice de refracción de la placa del vidrio 3. Entonces aquí se incide con un ángulo de 53 grados, pasa de un medio 1,33 a uno mayor 1,5, entonces se abre respecto de la normal. ¿Ya? En el punto P, que es este punto, aplicamos en Snell, tenemos el N1 por el seno de 53 grados igual a N2 por el seno de alfa, donde alfa, ¿cierto?, es el ángulo que hace respecto de esa normal que estoy indicando acá. Ahí está el ángulo alfa. ¿Se da cuenta? Entonces te queda 1,33, el seno de 53 grados. Eso te queda 0,798. Eso es igual a 1,5 por el seno de alfa. Si tú multiplicas 1,33 por 0,798, eso te queda 1,06134 igual a 1,5 por seno de alfa. El 1,5 está multiplicando seno de alfa, pasa dividiendo, y eso te queda 1,061 dividido por 1,5 igual, eso te queda 0,70756. Le aplicas la función inversa y con eso tú calculas el ángulo 44,99, es decir, 45 grados. Entonces va de un medio de 1,33 a 1 mayor, se acerca a la normal, ¿no es cierto? Se quiebra, fíjate bien, incide con 45 y pasa al otro medio con alfa de 45 grados. Y ese ángulo 45 grados se repite aquí también respecto a esa normal.
Entonces en el punto Q ahora aplico Snell, tengo N2 que vale 3 medios, que es 1,5, por el seno de 45 grados, que es ese ángulo que estoy determinando ahí, ángulo alterno-externo, es igual al N3, que es el índice de refracción del segundo medio, pero este sale en forma paralela, haciendo un ángulo 90 grados, que tiene que ver con el ángulo crítico, y el seno 90 grados vale 1, así que te queda 1,5 por el seno 45 grados, que vale 0,77, igual a N3 por 1. Y por lo tanto te queda, el 1 está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda 1,5 por 0,77. Y eso te da un valor de, a ver, 1,5 por 0,77. Y eso te da 1,0605 N3, que sería el índice de refracción de la placa superior. Y con eso terminamos este PPT. No sé si alguien tiene alguno de los problemas explicados. ¿Aló? No, profe. Ya. Este PPT ya está arriba. Usted lo dispone de él para que lo pueda ver, y aparece estos otros ejercicios complementarios. Estos ejercicios complementarios están en una guía que se llama, o se los voy a subir derechamente porque estaban en una guía de ejercicios de onda electromagnética y al final estaban, pero ahora los logré separar. Y estos son 301. Ya, vamos con el primer problema. Aquí estos ya tienen un poquito más de dificultad, son complementarios a lo anterior. Ya, si se da cuenta, y ahí les dejo uno de tarea. Hay dos espejos planos que están separados por un ángulo de 120 grados, el espejo M1, M2, como se muestra en el dibujo. Si un rayo golpea el espejo M1 con un ángulo de 65 grados, ahí está el ángulo. ¿A qué ángulo teta deja al espejo M2? Yo quiero determinar ese ángulo. Entonces aquí tengo la normal, el ángulo de incidencia son 65, el reflejado, ¿cuánto es? Ese ángulo que estoy denotando ahí, ¿cuánto vale? De acuerdo a la ley de la reflexión. ¿Aló? ¿Aló? Se me fueron a ver Rosa de Guadalupe otra vez. 115. ¿Ah? ¿Ese ángulo cuánto vale? 115. No, pues el que está ahí. Ah, no, ese es 65. 65. ¿Cuánto le falta para completar 90? El restito que está ahí. 90 menos 65, Eh, 25. Entonces usted tiene 120, 25. 25. ¿Cuánto le falta para 180? Tiene 145, 180 menos 145 igual 35. Ese ángulo que estoy ahí mostrando vale 35. Ahí está. Y lo que le falta para completar 90 son 55. Por lo tanto, ese ángulo θ también vale 55 grados de acuerdo a la ley de la reflexión. ¿Ya? ¿Preguntas sobre ese problema? No, profe, por el momento no. Ya. El problema 2 dice: el dibujo muestra un haz de láser sobre un espejo plano que es perpendicular al piso. Ahí está el espejo plano, perpendicular al piso. El haz forma un ángulo de incidencia de 83 grados respecto de esa normal. El haz emerge desde el láser en un punto que está a 1,10 del espejo, ahí está a una distancia de 1,10 metros, y a 1,80 sobre el piso. Después de la reflexión, ¿qué tan lejos de la base del espejo el haz golpeará el piso? Esto viene para acá y se reflejará, y yo quiero saber esa nueva distancia. Entonces, ¿qué tenemos? Eso que aparece ahí, el dibujo.
ese ángulo vale 33, por lo tanto le falta 55, ¿no? Si tú haces la diferencia 90 menos 33, eso vale 55. Y como los de arriba son 90, tienes 90 más 57, 147. Si le restas 180, te queda 33. Así, ese ángulo vale 33 grados. Entonces, de ese triángulo que está ahí, tú puedes aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno. Yo en este caso apliqué el teorema del seno, que dice lo siguiente: seno de 57 grados es a 110, como el seno de 33 es a x, esa distancia que aparece ahí. Ahí le puse porque está en la vertical. Digo, seno de 57 es al cateto opuesto, que vale 1,10. Seno de 33 es igual a esa distancia, que vale i. Ahí está. Y de ahí despejo el i, te queda seno de 33 por 1,10 partido por el seno 57. Entonces ahí tú tienes 1,10 por el sin de 33 grados igual, y eso lo divides por el sin de 57. Y eso te queda 0,80 y, a ver, 1,10 por el sin de 33 igual, y eso dividido por, abre paréntesis, el sin de 57 grados, cierra paréntesis, igual, y eso te queda 1,10 por el sin de 33 grados igual 0,599. Y abajo el sin de 57, ahí te queda 0,836. Y si tú divides 0,599 dividido por 0,836 igual, eso te queda 0,7165, la aproximada 7, o sea, son, corro la coma a dos lugares, 71,7, 0,71 metros, y le restas a 1,80, le restas eso, 1,80 menos 0,717 igual, y te queda 1,083 desde esta parte hacia abajo. Y esto vale 0,717. Y ese ángulo, ese rayo va a rebotar con un ángulo, ¿cierto? De acuerdo a la ley de la reflexión, con un ángulo equivalente a los 33 grados. Y a ese le faltan 57 para completar los 90. Y ese ángulo se repite aquí, ángulo alterno externo. Y a esa distancia yo le llamo X. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Conozco, digo, coseno, ¿cierto? O tangente. Tangente 33 grados es cateto opuesto, 1,083 dividido por X. Tangente 33 grados es 1,83 partido por X, de ahí despejo X, y te queda 1,083 partido por la tangente 33, y te queda 1,668, que es la distancia a la cual va a rebotar, ¿cierto?, el rayo al medir cierta distancia desde el pie del espejo al punto donde hace contacto. ¿Preguntas, dudas de esto? Fíjate bien, estamos ocupando trigonometría, estamos ocupando hasta el teorema del seno. Hay otras formas de poderlo hacer, por supuesto, pero trato de darle una mayor cobertura para que vean, ¿no es cierto?, que esas cosas se siguen ocupando y que hay geometría involucrada en el problema. ¿Preguntas, dudas de este problema? No, profe. Ya. Este problema no, si bien es cierto, intenté hacerlo, lo hice, ¿cierto? Pero se necesitan ya de cosas más específicas, como es que ese ángulo que está ahí vale 130 grados, ¿cierto? Porque son ángulos complementarios y una serie de otros enjuagues que uno tendría que ver, ¿ya? Pero eh, hay una regla mnemotécnica de los triángulos interiores, y eso uno frecuentemente no lo ve, por lo tanto me los vamos a saltar el problema 3. Llegué hasta eso que está ahí.
Entonces lo pensé mejor y dije, no, no lo voy a explicar porque no todo el mundo conoce, ¿cierto?, ya la geometría tan a fondo. Ya, este sí. Hay dos espejos planos, uno al frente del otro. Este es un espejo plano de largo 17 centímetros con una altura o separación de 3 centímetros. Y se manda un haz de láser, ¿cierto?, para que choque en ese punto. Los dos son paralelos, están separados 3 metros, 3 centímetros y tienen 17 centímetros de longitud, como se indica el dibujo. Un haz de láser se dirige al espejo superior desde el borde izquierdo del espejo inferior. ¿Cuál es el ángulo de incidencia más pequeño con respecto al espejo superior, de manera que el haz de láser A golpee solo uno de los espejos y B golpee cada espejo una sola vez? Entonces aquí tenemos la solución. La idea es que yo lanzo el láser con un ángulo tal que golpea una sola vez y sale tangencialmente en el otro extremo. Esa altura siguen siendo los 3 centímetros. El ángulo alfa, ese ángulo alfa se repite acá y ese ángulo alfa se repite aquí también, porque el problema es simétrico igual acá. Entonces esa distancia le voy a llamar X y esto que está aquí son los 17 centímetros, por lo tanto esa distancia son los 17 menos X. Estoy trabajando todo con centímetros. Entonces decimos lo siguiente: tangente alfa es cateto opuesto partido por el cateto adyacente X, 3 partido por X. Y por otro lado, la tangente alfa de este otro lado es el cateto opuesto partido por esta distancia 17 menos X. Como los ángulos son iguales, porque el problema es simétrico, entonces tangente alfa es eso y tangente alfa igualo, y te queda 3 partido por X es igual a 3 partido por 17 menos X. Se le van los 3, te queda un 1 partido por X y 1 partido por 17 menos X. El 17 menos X pasa arriba multiplicando, por 1 te queda 17 menos X y esto te queda X. Y ahí pongo 17 es igual a 2X, o sea que X vale 17 dividido en 2, 8,5 metros. Eso debería ser centímetros. ¿Ya? Lo vamos a arreglar al tiro porque son centímetros, no son metros. Son centímetros. Y por lo tanto digo que la tangente alfa ahora, esperamos un poquito para arreglar esto, lo copiamos y lo pegamos acá. Entonces de que X vale 8,5 centímetros, entonces tú lo puedes ocupar en esta expresión o en esta otra expresión para determinar alfa. Entonces digo tangente alfa es 3 partido por 8,5. Si tú divides 3 partido por 8,5 te queda 0,352 y le aplicas alfa tangente a la menos 1 de eso, de 0,352 y te queda 19,39. Es decir, para que el rayo de láser golpee los vidrios una sola vez y salga tangencialmente por este otro lado, debo darle un ángulo de 19,39 grados para que golpee una sola vez, ya que están separados 3 metros y su longitud es de 17 centímetros. En el caso posterior, golpee cada espejo una sola vez. Entonces ahora lo que tenemos es que golpee el espejo una vez, que tengo una vez y salga hacia arriba. Entonces ahora obviamente tendré tres distancias X, Y y Z. La distancia de la separación entre ellos es lo mismo, el largo vale 17. Ahora, de aquí de esta expresión, porque tengo que sacar ese ángulo θ, que no es el mismo alfa, ese ángulo θ se repite acá por ser ángulo alterno externo, ya que estas dos paredes, ¿cierto? Esos dos espejos son paralelos. Ese ángulo alfa se repite acá, se repite aquí abajo y se repite acá. Y los tres se mantienen paralelos porque obviamente están separados a distancia. Entonces digo lo siguiente: esa distancia desde el láser hasta este punto X, el Y va desde este punto hasta el otro punto de contacto y el otro es Z desde Y hasta el otro extremo, de tal manera que la suma de X más Y más Z igual 17 centímetros. Entonces tengo tangente de θ, nuevamente es 3 partido por X, tangente de θ va a este otro lado, es 3 partido por Y, 3 partido por Y, cateto opuesto partido por cateto adyacente,
Y el otro tengo tangente de teta, ¿cierto? Es los 3 partido por cateto opuesto, 3 partido por z. Entonces, si yo igualo, ya que las tangentes son iguales, los ángulos son iguales, son simétricos, el problema, tengo 3 partido por x es igual a 3 partido por y, igual a esas dos expresiones, y de ahí saco, ¿cierto? Y también digo 3 partido por y es igual a 3 partido por z. Entonces, de la ecuación A, de esta otra ecuación, se me van los 3 y me queda que x es igual a y. Y el otro me queda que y igual z. Entonces, si yo reemplazo en esta expresión x más y más z igual 17, entonces te queda, por ejemplo, lo dejo en función de y, tú podrías dejarlo el y igual a z y el z igual x y el y igual x, yo lo dejé que el x fuera igual a y, ¿ya? Porque obviamente son iguales, y el y igual a z, entonces me queda 3y igual 17, y de ahí saco y vale 5,66. Y de la figura puedo decir, por ejemplo, que tangente de θ igual a 3 partido por x, 3 partido por 5,66 te da 0,53, y digo que tangente de θ es tangente a la menos 1 de 0,53, y queda un ángulo de 27,29. Entonces el ángulo que yo debo darle ahora, para que golpee una vez el vidrio superior y una vez el espejo inferior y salga tangencialmente hacia arriba, debo darle un ángulo de 27,93 grados. Para que tenga un solo golpe y salga tangencialmente, debo darle un ángulo de 19,39. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Dos espejos planos forman un ángulo de 70 grados, como se muestra en la figura, para que ángulo θ el rayo final será horizontal. Entonces aquí tengo la situación, viene el rayo, emerge con un ángulo θ, golpea aquí y sale en forma paralela a la base. Y el ángulo que forma este espejo con la base son 70 grados, que es lo mismo que este rayo paralelo con el espejo 70. Así que esto vale 70 de 70, ¿ya? Y ese ángulo eh, te queda ahí 70, entonces de la figura te queda que 70 más 70 más el ángulo θ tiene que ser igual a 180, porque ese ángulo es simétrico a este otro punto que está aquí. Ese ángulo 70 es igual a este otro que está acá. Entonces te queda 70 más 70 más θ son 180 y 70 más 70 son 140. Por lo tanto, el ángulo θ tiene que ser igual a 40 grados, de tal manera que esto salga acá 40, 40, ¿cierto? Y puede salir en forma paralela al otro espejo. Este problema es bastante, digamos, no difícil, pero difícil de explicar. Eh, lo explico, ¿no? Sí, profe, porfa. Ya. Dice, un rayo de luz horizontal incide sobre un prisma de vidrio crown, como muestra la figura. Ahí viene un rayo, pasa para allá y sale para acá. Y es dice, siendo beta 30 grados. ¿Ya? Hay el ángulo de desviación delta del rayo, el ángulo que forma el rayo que emerge del prisma con el rayo incidente, es decir, ese ángulo delta en cuestión que forma el rayo incidente con el otro que sale al otro extremo. Ese ángulo vale alfa y ese vale alfa y esto vale beta. Entonces de la figura aquí tenemos 2 alfa más beta igual 180, el alfa vale 30 grados, pasa hacia el otro lado, te queda 150, y por lo tanto alfa vale 75, así que este ángulo vale 75, 75 y 30 grados, porque te lo dieron, alfa y alfa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una pequeña normal, entonces tenemos que ese ángulo 75 que me sirve para colocarlo en el otro lado, ahí, es un ángulo, ¿cierto? Separados, o son ángulos alterno externo, así que eso vale 75,
Y como esta, la n es perpendicular, le faltan 15 para completar los 90. 15 más 75 te queda 90, que es la normal perpendicular a esta base. Entonces aplicamos en el n ese punto P. Tengo el n del aire por el seno de 15 grados, es igual al n del vidrio por el seno de alfa, donde alfa, ¿cierto?, va a ser el ángulo que está haciendo respecto de esa normal que aparezca ahí. Y eso te queda el n del aire que vale 1 por el seno de 15 grados igual a n,5 por seno de alfa. Y 1 por el seno de 15, 1 por el sin de 15, eso te queda 0,2588. Eso es igual a 1,5 por seno de alfa. El 1,5 está multiplicando, así que te queda 0,2588 dividido por 1,5 igual, y eso te queda 0,1725. O sea que alfa vale sin a la menos 1 de 0,175, te queda 10,07. Es decir, ese pequeño ángulo, esa línea segmental que está para allá con la línea azul, tiene un pequeño ángulo de 10,07. Ese ángulo, esa proyección, tengo esa paralela, y como aquí tengo una paralela, ese ángulo alfa también se repite aquí arriba. Eso vale 75 y esto vale 75. Por lo tanto, para ese pequeño triángulo que está ahí le faltan 105. Porque esta paralela que está segmentada es la misma paralela y tienen ahí una línea común. Así que ese ángulo alfa es igual a ese ángulo alfa que está aquí, 75. Para que cumpla los 180, le faltan 105. Entonces tengo 105 más 10,07. 105 más 10,07 igual 115. Así que ese otro ángulo que está aquí al lado vale 60. Vamos a ver, le pones 115,07 menos 180 y te queda 64,93. Si ese ángulo vale 64,93 y tú proyectas aquí una normal N1, que es perpendicular a esa superficie, a 64,93 le faltan ese ángulo que aparece ahí, 25, pone 64,93 más 90 y te queda 25,07. Entonces ahora incide con un ángulo de 25,07. Entonces ponemos el n del vidrio por el seno de 25,07 es igual en el aire por seno delta. El n del vidrio porque ahora viene desde el vidrio y sale al aire y forma ahora ese ángulo delta respecto de esa normal. Y esa proyección que está ahí vale 25,07. Por eso digo el n del vidrio por 25,07. 1,5 por el sin de 25,07 igual, eso te queda 0,63558. 78,14, yo lo corté ahí. Y eso te queda 1 por seno delta. Ese 1 está multiplicando, pasa dividiendo, te queda la misma cantidad. Entonces tú aplicas la función y dices sin a la menos 1 inverso sin a la menos 1, ¿cierto? Aparece 0,6355 igual. Y eso te queda 39,45. Que sería el ángulo delta. Que es el corrimiento que se produce. Entonces, esto tiene que ver con la ley de Snell, que se ocupa en el punto P y en el punto Q, pero también, ¿no es cierto?, la proyección de cálculo geométrico, como son el alfa, y después proyectarlo para ese triángulo en cuestión, e ir descontando lo que son las proporciones para un ángulo suplementario o complementario. ¿Preguntas, dudas de este problema? No, profe, se entendió. Gracias. Ya. Dice acá que hay un haz de luz, consiste en una mezcla de luz roja, amarilla y azul originada desde una fuente sumergida en disulfuro de carbono. El haz de luz golpea la interfase entre el disulfuro de carbono y el aire con un ángulo de incidencia de 37,5, como se muestra en la figura. El disulfuro del carbono tiene los siguientes índices de refracción para las longitudes de onda presente para el rojo, 656,3 nanómetros, N 1,6182, punto y coma. Para la longitud de onda del amarillo, 589,3 nanómetros, con un índice de refracción de 1,6276,
punto y coma, para la luz azul, 486.1 nanómetros. Recuerden que un nanómetro en todos los casos son 10 elevado a la menos 9 metros, con un N de 1,6523. Pregunta, ¿cuál o cuáles del color o colores se registrarán por el detector ubicado sobre la superficie del disulfuro de carbono? Entonces lo que tengo acá es un detector, tengo vidrio y dentro de eso tengo una linterna con un carbono de disulfuro de carbono, ¿cierto? Y tengo un ángulo aquí de 37.5 con el cual lanzo la información. Entonces aplicamos lo que es la ley de Snell. Entonces para el color rojo tengo el N1, ¿cierto? Es 1,6182 por el seno de 37.5, es igual al N del aire, suponiendo que sale para que quede detectado, por el seno del ángulo de incidencia. Y si tú calculas el ángulo de incidencia te queda 80,96, es decir, no cumple los 90 porque cuando cumpla los 90 se va a ir en forma tangencial, supera el valor del ángulo crítico y pues se puede devolver. Entonces esa luz de color rojo va a ser detectado por el sensor porque el ángulo es menor, igual al ángulo crítico, o cierto, el ángulo de 90 grados. Y para la longitud del ángulo amarillo tengo 1,6276, que son estos valores, ahí está, para el color amarillo, por el seno de 37.5, porque lo dejamos fijo, ¿cierto? Es igual, suponiendo que sale por el seno de teta sub 2, y eso si tú aplicas, colocas ahí en tu calculadora 1,6276 por el seno de 37.5, igual, eso te queda 0,99, 0,8. Entonces si tú aplicas inverso sin de 0,998, eso te queda 82.23, es decir, sale. Y para la longitud azul, que vale 1,6523, por el seno del ángulo de incidencia, igual, suponiendo que sale por el seno del T2, eso te queda 1,6523 por, 1,6523 por el sin de 37.5, igual, y eso te queda 1,0058, igual a seno de teta sub 2. Y si tú aplicas inverso sin de 1,00825, eso te da un máximo error. Por lo tanto, para ese color azul que tiene asociado una longitud de onda y un índice de refracción tanto, ¿qué es lo que pasa? Se refleja sobre sí mismo porque sobrepasa el valor matemático de 90 grados, es decir, se produce reflexión total interna. Y al producirse reflexión total interna, el color azul no sale a la superficie, por lo tanto no es detectado por este sensor, solamente detectado el color rojo y el color amarillo. Sobrepasa el valor. Los colores detectados son rojo y amarillo. ¿Pregunta, duda? No, profe. Ya. Acá tenemos otro problema. 8 dice un bloque de vidrio N.7, ahí está el bloque, se sumerge en un líquido desconocido. Un rayo de luz incide desde dentro del bloque y produce reflexión total interna. ¿Qué puedes concluir en relación con el índice de refracción del líquido? Entonces tengo 1.7, lanzo un rayo con un ángulo de 50 grados y se produce reflexión total interna 50 y le faltan 40 para el 90. Entonces hacemos el cálculo del ángulo límite, decimos el seno del ángulo límite, es en el N del líquido partido por el N del vidrio. Y el N del líquido entonces será el N del vidrio por el seno de 50 grados. Y eso te queda 1,7 por el seno de 50 grados, te queda 0,766 y eso te da 1,302. Es menor que el índice del vidrio y bajo ese ángulo se produce reflexión total interna. Porque el 1,32 es menor que el 1,7, por lo tanto se refleja. Acá tenemos una moneda que está en el fondo de una alberca, ¿cierto? O de una piscina, ya bajo 1,5 metros. Ahí está. Y A0 no entra de la pared. Ahí está la moneda. Y esto es agua.
Si incide un rayo de luz sobre la superficie del agua en la pared, ¿qué ángulo θ debe formar el rayo con el muro para iluminar la moneda? Entonces la idea, ¿cierto?, es que venga el rayo y ese rayo, ¿cierto?, incida y ilumine la moneda haciendo un ángulo alfa en cuestión. Entonces vamos a aplicar ahí Snell. Entonces de la figura decimos tangente de alfa es ese ángulo, tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, 0,90 partido por 1,5. Y eso te queda 0,6. Y si tú aplicas alfa, porque no quieres la tangente aplicada, alfa tangente a la menos 1, te queda 30,96. Es decir, ese ángulo vale 30,96, y a mí lo que me interesa es el ángulo respecto de la normal, el complemento. Entonces digo 90 menos el ángulo alfa detectado, que fue 30,96. Y eso te queda 59,04. Entonces, a ver, aplicamos en él, tengo el n del aire por el seno de ese ángulo θ, porque a mí lo que me están pidiendo, ¿qué ángulo debe formar? Ah, aquí me están pidiendo ese ángulo. Entonces tengo el n del aire por el seno θ, ¿cierto? Es igual a el n del agua por el seno de alfa que fue calculado. Entonces tenemos el n del aire que vale 1 por el seno del ángulo de incidencia, es igual al n del agua por el seno de 30,96. 1 por el seno θ te queda seno θ, eso te queda 1,33 por el sin de 30,96. Igual, eso te queda 0,684. Entonces tú dices inverso sin de 0,684 igual, y eso te queda 43,15 grados. Es decir, el ángulo, el rayo que debe hacer el ángulo con este punto debe ser un ángulo, ¿cierto?, que tenga una dimensión de 43,15 grados. Y ahí les dejo propuestos tres problemas para que lo hagan. Uno de estos a lo mejor los puedo preguntar en la prueba. Entonces, esta es una guía complementaria a la anterior, que tiene que ver con la óptica geométrica. ¿Estamos en la hora o no? Sí, Ya, pues Profe, ya entonces. no hay Ya, más entonces. materia que pasar. Ah, No hay más materia. no, pues con eso estaríamos terminando. Así que la próxima semana lo podemos dedicar a hacer algún repaso o preguntas, o ir pensando a lo mejor si quieren adelantar la prueba, la podemos adelantar. O los dejo libres, ¿cierto?, para que estudien. Porque la tercera prueba, ¿qué materia entra? Entra lo que es, todo lo que es onda. Vamos a ver al tiro. Vamos a ir al tiro a ver eso. Ahí está. Aquí está la programación. Entraría lo que es onda electromagnética, óptica geométrica, reflexión y refracción de la luz. Eso, y yo le agregaría la onda mecánica y la onda sonora que vimos. Ondas mecánicas, ondas sonoras, onda electromagnética, óptica geométrica, reflexión y refracción de la luz. Estaríamos listos para la tercera prueba. Y eso el 21 del 12. Y estaríamos listos, Taylor. ¿Más preguntas, más dudas? Ahora, si quieren adelantar la Vamos. prueba,
Puede que sí. Eso va a depender. Sí, igual sería bueno porque así termina la rama igual. Sí, pero tienen que estar todos de acuerdo. Y son Sí. 20 personas. Y están asistiendo en promedio 8, 7. Entonces, si llego a correr la prueba, como ya me sucedió para la primera, voy a tener problemas. Si no están todos de acuerdo, queda para el 21 no. ¿Ya? Bien, muchachos, los vemos. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao. Al joven Matus le voy a ver su prueba, ¿ya? Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.